Hola, muchas gracias por la presentación, Katy. ¿Sí? Buenas tardes, buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Eh, bueno, la idea de esta charla es dar una mirada un poquito más profundo, digamos, a lo que es Big Data y Machine Learning, digamos, dado que hemos evolucionado bastante, digamos, en la industria 4.0 últimamente. Ya tenemos mucho IA en el ambiente. Y las empresas ya han empezado a generar áreas de data driven, que finalmente la idea es generar estrategia y tomar decisiones basadas en los datos. Entonces, es el origen, digamos, de esta charla, que espero que les aclares algunos conceptos, porque es bastante conceptual, digamos, y también finalmente tenemos algunos casos, digamos, de aprendizaje automático, de machine learning, digamos, también de Big Data, algunos casos que se han dado, digamos, en el tiempo. Y es importante también que los veamos. Me imagino que también hay otros casos que has visto, digamos, que los podemos hablar también dentro de esta charla. Y los invito a escuchar esta charla y también a hacer las preguntas que ustedes estimen convenientes. Para ello va a estar Andrés, digamos, para poder responderlas. Y al final de la charla también podré responder yo algunas de sus dudas. Bueno, eh, partamos. Esta frase siempre, oración me ha gustado, de Byung-Chul Han, de la Sociedad de Transparencia 2012. Hay muchas frases más, hay muchas oraciones más, pero esta me gusta en particular, que dice, más información, más comunicación no elimina la fundamental imprecisión del todo, más bien lo agrava. La masa de información no engendra ninguna verdad. Cuanta más información se pone en marcha, tanto más intrincado se hace el mundo. La hiperinformación y la hipercomunicación no inyectan ninguna luz en la oscuridad. ¿Ya? Esto es justamente contrario a lo que nosotros vemos como Big Data. Pero a la Big Data nosotros necesitamos darle algo, darle valor al dato, que es justamente una de las 5 Bs de Big Data que también vamos a mirar dentro de esta charla. Y el valor, ahí es donde entra el conocido Machine Learning, Business Intelligence, digamos, Deep Learning, etcétera. Digamos, todo lo que pueda darle valor al dato para tomar una decisión. Entonces, lo que dice Byung-Chul Han acá es que en realidad, si tenemos mucha información, tenemos millares de teras de petabytes, digamos, y nos obtenemos información de ellos, efectivamente nos ayuda a desinformarnos. ¿Sí? Así que ojo con ello y a tener cuidado también con la mucha información. Bueno, en esta ocasión vamos a ver conceptos de Big Data. Vamos a empezar para definir este concepto, que son los datos. Big Data, las 5 E de Big Data. Algunas tecnologías de Big Data, como son MapReduce y Spark, ¿ya? Pero vamos a ver a nivel conceptual, digamos, y casos de aplicación de Big Data. Y posteriormente vamos a ver un poquito la diferencia entre Big Data y Business Intelligence, qué es aprendizaje automático de máquinas, tipos de aprendizaje automático, ya bajamos un poquito más técnico a saber cómo aprenden las máquinas, y algunas aplicaciones de aprendizaje automático. Partimos con el concepto de Big Data. Pero para llegar a este concepto de Big Data, primero tenemos que saber qué son los datos. Bueno, aquí hay una imagen de Rico Mampato, digamos, nadando dentro de sus muchas monedas de oro. Es una abstracción de lo que es Big Data. Big Data son todas las monedas de oro y podemos nadar dentro de los data lake conocidos, de los lagos de datos. Podemos nadar, tenemos de todo. Pero ojo, que estas monedas, así como están, significan monedas de oro. Pero finalmente, si no le sacamos el valor o vamos con un grupo de monedas a comprar algo, son monedas que están ahí. Lo que hacía Rico Manpato, que tenían una especie de búnker, digamos, todo este lago para
de monedas para nadar, pero no las utilizaba. Bueno, en el año 2023, que es el año que estamos, en Internet por minuto, por 60 segundos, esta cantidad de billones de datos se ven, se hacen transaccionales, digamos. Por ejemplo, bueno, el anterior Twitter, que ahora es X, digamos, genera gran cantidad de datos. Facebook, Instagram, 10,4 millones de datos por minuto. O sea, es increíble la cantidad de datos. Es increíble todo lo que genera Internet. Entonces, claro, es clara la frase que hemos leído en un principio. O sea, si toda esta información no sabemos cómo obtener valor, la registramos, claramente no es, es como Rico Manpato, que tiene todas las monedas de oro y nadamos en él, pero no sabemos lo que queremos tener. Por ello es importante el concepto de qué son los datos. Los datos, una definición muy particular, digamos, y que me gustó mucho también, que los datos son la materia prima del mundo virtual, así como los átomos del mundo material. ¿Ya? Y diciendo de otra manera, es el petróleo crudo. Datos. Y aquí lo igualamos la ciencia de datos a la química del mundo virtual. ¿Ya? O sea, estamos trabajando, si lo igualamos, estamos trabajando con la mínima materia, digamos, de lo que es el mundo digital. Pero si esa mínima materia no se une, no se fusiona, digamos, no se complementa, no es nada. Bueno, aquí la cantidad de datos podemos tener kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, eso ya se conocen, digamos. Normalmente las empresas tienen hasta terabytes. Petabyte ya es petabyte una cantidad muy grande de datos, donde ya podríamos tomar o considerar los datos astronómicos. Exabyte también pueden llegar los datos astronómicos y zettabyte y yottabyte todavía no se ve esa cantidad de datos. Bueno, si ya sabemos lo que son los datos, recordemos que es digamos, es el átomo más pequeño, digamos, del mundo virtual. Entonces empezamos a definir Big Data. Big Data hasta el día de hoy no hay consenso. No hay consenso en lo que es Big Data. Pero existen varios conceptos que son similares. Crecimiento exponencial de los datos, origen o fuente de datos diversos, necesidad de captura y almacenamiento y análisis para obtener mayor beneficio para las organizaciones, que eso ya tiene mucho que ver con el valor, digamos. Y Luis Joyanes Aguilar, Big Data, análisis de grandes volúmenes de datos en las organizaciones. ¿Ya? Entonces, no hay consenso, pero todos indican que es un gran volumen de datos. ¿Ya? Personalmente le agregaría, aparte de poder registrar un gran volumen de datos, también tenemos las técnicas para acceder eficientemente y óptimamente a esos datos. Porque claro, podemos decir una base de datos tradicional, relacional, digamos, ¿no? Así podemos guardar una gran cantidad de datos, pero a lo mejor el acceso a esos datos no va a ser tan rápido. Si tenemos una tabla de billones de datos, el acceso al dato 100.000 millones no va a ser tan rápido, digamos, y tan exacto. Va a tener que leer a disco, etcétera. Entonces, por eso los sistemas de Big Data generan paralelismo, generan el registro clave-valor, que es mucho más rápido e identificable, ¿ya? Por eso, para mí, aparte de un crecimiento exponencial de los datos, un registro gigante de datos, también están las técnicas para acceso eficiente a ellas. Bueno, ¿qué es lo que debe tener Big Data acá? Hay bibliografías que hablan de 5 Bs, hay bibliografías que hablan de 8 Bs, de 7 Bs, pero en realidad son subdivisiones de estas mismas Bs de Big Data.
que son el volumen, que se refiere a que puede registrar una gran e inmensa cantidad de datos. Está preparado para eso. La velocidad se refiere a los datos en movimiento y las interconexiones entre ellos. Es decir, puedo acceder rápidamente a esos datos. No es la idea, por ejemplo, si quiero registrar muchos datos, datos astronómicos, y no puedo acceder a ellos, no tiene sentido hacer Big Data. Estas dos son como parte las más importantes de Big Data, volumen y velocidad. También hay variedad. Se refiere a que yo puedo almacenar imágenes, texto, números, puedo almacenar de todo. No debe tener limitación, ¿ya? La veracidad nos referimos a la incertidumbre de los datos, es decir, el grado de fiabilidad de los datos, ¿ya? Normalmente en las empresas acá se hace mucho lo que se llama los data quality, que es verificar la calidad de los datos, que no hayan repetido, que no hayan datos duplicados, que tengan enlaces correctos, digamos, con lo que estamos esperando, que se comporten en cantidades correctas, digamos. Eso es lo que hacen los datos verídicos. Y después viene el tema de dónde los obtenemos, que normalmente se obtienen de las bases de datos transaccionales de los software de cada empresa. Y eso es lo que los hace verídicos. Y, y bueno, y dejé para el final el valor, porque el valor es muy importante para hacer Big Data. Porque Big Data, si- ¿para qué lo vamos a hacer si no vamos a obtener un valor de esos datos? No vamos a obtener un modelo que me permita tomar decisiones. No vamos a obtener un KPI de esos datos, KPI gigante de datos. No vamos a hacer un data warehouse de esos datos. Entonces, es muy importante que nuestro objetivo de hacer un Big Data sea obtener el valor. Si es para registrar datos, podemos hacerlo, pero vamos a tener una gran cantidad de datos sin ningún objetivo, sin ningún valor. Va a ser como Rico Pato nadando en un lago de datos. Recuérdenlo bien, por favor. Todo esto siempre lo recuerdo en general en las clases y charlas. Para utilizar los datos siempre, en todos los países hay leyes. Eh, no siempre podemos utilizar todos los datos. Hay que tener en consideración que algunas veces necesitamos la aprobación expresa de las personas que dan sus datos para utilizarlo. Sí, eso es otra variante de lo que es Big Data. Si bien podemos registrar los datos, quizás no podemos utilizarlo para tomar decisiones. Por ejemplo, tarjetas de crédito, ¿ya? Por ejemplo, cualquier tarjeta bancaria, cuentas corrientes, ¿sí? Son todos tipos privados. Ahora, se puede pedir la autorización del cliente para hacer un trabajo, digamos, hay que explicar bien el trabajo que se va a hacer y para qué van a ser usados sus datos y tomar decisiones. Pero eso también quiero dejarlo bien puesto en su sitio, digamos, como se dice, que aparte de tener un gran volumen, de hacer un machine learning, de hacer un business intelligence, hay leyes también que regulan los datos. Bueno, después, dado que hemos visto lo que es un poquito Big Data, digamos, lo que significa Big Data, ahora, bien, registramos los datos, pero ahora, ¿cómo trabaja Big Data para hacer más eficiente su procesamiento? Bueno, en este sentido, tenemos dos, o sea, hay más hoy en día, pero las dos más conocidas tenemos a MapReduce, que lo toma Hadoop normalmente, y tenemos Spark, ¿ya? Y son las dos formas de que se hace más rápida, digamos, el acceso a los datos. Entonces acá tenemos un ejemplo donde hay tres clústeres, ¿sí?
Y tenemos una frase y queremos saber cuántas, queremos contar palabras. ¿Cuántas de cada palabra existen? ¿Ya? Entonces esta frase, bueno, si vamos a Hadoop, para los que conocen un poquito más del ambiente Hadoop, por ejemplo, tenemos al yarn, que lo puede dividir en los tres clústeres, y lo va a dividir por línea. Supongamos, es un ejemplo. Lo va a dividir por línea. Y aquí es la entrada. Hay que tener una lectura. ¿Sí? Posteriormente hace un mapeo. ¿Ya? Y hace un ordenamiento y un mapeo, digamos. Después hace una partición para ver las que podrían ser distintas y las que podrían ser iguales, las que se pueden combinar. Por ejemplo, en esta segunda parte vemos que hay dos iguales, ¿no? Entonces, por lo tanto, de inmediato las junto. Y después hace una transmisión, ¿ya? Que la idea de la transmisión es las que son similares, las coloque en un clúster, en cada clúster coloque las similares, y bueno, las que tienen mayor diferencia las coloque en otro, ¿ya? Siguiente, volvemos a ordenar y agrupamos. Pero miren lo que se nos da acá, ya agrupamos dos palabras set. Acá agrupamos tres palabras que. ¿Sí? Y comenzamos a reducir. Entonces juntamos todo lo que tiene que ver con una palabra, juntamos todo lo que tiene que ver con otra, y finalmente obtenemos una salida. Que la salida transformamos estos números a conteo final. ¿Sí? Entonces tenemos varios pasos en lo que es básicamente HDFS o GFS. Digamos que es la entrada, el mapeo, el ordenamiento, transmisión, agrupación, reducción y salida. Contamos acá 7 pasos o 5 pasos dentro del procesamiento, porque la entrada y la salida ya son pasos finales. Un paso inicial y un paso final. Esto lo hace velozmente, ¿no? Si bien vemos que son 5 pasos, esto Big Data es veloz. Bien. Pero Spark vino a decir a MapReduce que yo lo puedo hacer más rápido, ¿sí? Entonces Spark generó los RDD, que son los Resilient Data Distributed, data distribuida resiliente, ¿ya? Que son un conjunto distribuido que se mantiene en el tiempo, básicamente. Y lo importante es que alojan en memoria, ¿ya? O sea, su primera prioridad es alojar en memoria, en la caché. Y después, si no alcanza la memoria, ahí recién me voy a disco. En cambio, MapReduce siempre va a disco. Entonces ahí hay una velocidad que puede aprovechar Spark. Y si vemos, Spark tiene menos tiempo. ¿Por qué? Bueno, eliminando la entrada y la salida, que ya son los temas que, digamos, la entrada concreta y la salida concreta, tenemos el conteo. Spark hace rápidamente el conteo. La reducción y la transmisión la hace dentro del mismo RDD. Por lo tanto, me elimino aproximadamente 3 pasos. Y además de eliminar 3 pasos, tengo que alocar en memoria y posteriormente, si la memoria se me acaba, voy a disco. Y sabemos que la memoria es más rápida. Entonces, por eso Spark es una tecnología, digamos, más rápida. Pero ojo con esto, si bien es más rápida, hay que utilizarla bien. No es que yo instalo Spark en mi PC, digamos, esto ya desde un punto de vista un poquito más técnico, no es que instalo Spark en mi PC y va a andar más rápido. Normalmente cuando en mi PC, como no tenemos una gran cantidad de memoria, digamos, va a funcionar mejor MapReduce. Pero si vamos a un servidor en la nube, lo más probable es que funcione y ahí se vea la potencialidad de Spark.
Bueno, y aquí está la diferencia entre MapReduce y Spark, lo que estaba explicando. Si bien Hadoop, que lo trabaja con MapReduce, alocamos directamente el disco, que el disco siempre va a ser más lento que la memoria, alocamos el disco, digamos, todo lo que hacemos, todo el trabajo que hacemos va a disco y después obtenemos los datos de disco. Y el Spark, primero vamos a memoria, si llenamos la memoria, recién nos vamos al disco. Y por eso esto es más rápido, además que tiene menos pasos. Bueno, ahí fue una pincelada, digamos, de lo que es MapReduce y Spark, la pincelada de esto. Eh, Claramente podemos hacerlo más profundo. Pero acá tenemos casos de aplicación de Big Data. Esto como Big Data como tal. Bueno, aquí hay un caso de que se generó porque siempre hay un objetivo para la Big Data. Ojo, aquí se ve bien. Si bien hay un caso donde confían en que este sistema ayudaría a las proyecciones de cuántas cirugías de cataratas se harían el próximo año, cuánto tarda un oftalmólogo en resolverla y cuántos oftalmólogos se necesitan, entre otras acciones. Esto fue el 2018, ¿ya? Y esto se implementó el 2019 aproximadamente, y con buenos resultados. Pero esto es una gran cantidad de datos. No vamos a hablar de petabytes, digamos, pero hay teras acá. Pero tuvo un objetivo, que es hacer un modelo que me pudiese predecir cuántas cirugías tendré el próximo año. Eso es importante porque acá puedo reservar recursos, puedo reservar salas de operación, eh, digamos, obviamente tengo unos intervalos de confianza, entonces eso me permite saber qué debo hacer el próximo año y cuántos profesionales debo tener el próximo año. Entonces es muy importante esto. Es una decisión basada en datos. Bueno, también, no sé si todos han escuchado hablar de Cambridge Analytics, de análisis que tuvo un rol preponderante en las elecciones de Estados Unidos en 2016, así como también en la participación del Brexit europeo. Digamos, este Cambridge Analytica analizó Facebook. Entonces, en Facebook se analizaron tendencias, digamos, y además se propiciaron en partes generativas tendencias sobre un candidato en particular. Y bueno, eso incluso se llevó al Congreso. Se llevó al Congreso de Estados Unidos, digamos, para dar explicaciones sobre lo que sucedió. Entonces, son muy importantes. Tuvo un objetivo, quizás un objetivo que a lo mejor me pueden decir no es un objetivo que a nosotros nos gustaría tener, efectivamente. O sea, con esto podemos decir que los modelos o el valor que le podemos sacar a los datos es bastante poderoso, dependiendo, digamos, de lo que queramos hacer. Y esto siempre lo coloco, digamos, en mis clases o en las charlas, que para mí es impresionante lo que lograron hacer, que es desplegar la imagen del agujero negro. Y eso con millones de datos, petas de datos con distintos observatorios a nivel mundial. Entonces, una niña que no me acuerdo el nombre, que es Data Science, se encargó de hacer este dibujo con todos los datos que obtuvo. Es impresionante lo que se hizo acá. Imagínense el valor de estos datos. ¿Mm? Bueno, ya hemos visto conceptualmente lo que es Big Data, digamos. Ahora, bueno, vamos a ver lo que es aprendizaje automático. Y aquí es la comparación. Y aquí quería llegar, a esta slide quería llegar, que principalmente Big Data lo podemos ver como una serie de cajas que están en pasillos distintos, en niveles distintos, digamos, y que están bien referenciadas. Porque aquí tienen el papelito, dicen lo que es, dicen, no sé, pues de la A a la M, de la N a la Z, etcétera. Entonces, si yo necesito algo, le digo,
necesito un documento que está en el pasillo 50 en el nivel 3. O también puedo decir, sabes que necesito un documento que sea un manuscrito. Un manuscrito está con la letra M. Listo, entonces se busca y se dice, ah, pero este está en el pasillo 50, nivel 2. Entonces va la persona, va al pasillo 50, nivel 2. ¿Ya? Pero él no sabe el valor que tiene el manuscrito. Él solamente lo va a buscar. ¿Ya? Entonces lo tiene registrado y tiene gran cantidad de cosas registradas, muchas millones de cosas registradas, y los tiene inventariados. O sea, sabe dónde están. Eso es como la extracción de Big Data a la realidad. Entonces, personal va, lo busca y lo entrega. Me entrega el manuscrito. Pero el personal no sabe qué es un manuscrito y no sabe descifrar un manuscrito, por ejemplo. Entonces, entonces ahí no tiene valor. Solamente fui eficiente en ir a buscar y en registrar ese manuscrito. Pero yo, como tengo el manuscrito, yo le voy a dar valor porque lo voy a traducir. Acá un manuscrito egipcio de miles de años. Entonces ahí le voy a dar un valor. Y ahí es donde está el business intelligence. Y es la parte donde encontramos también el machine learning, donde se pueden predecir cosas para tomar decisiones. Se puede predecir las ventas del próximo mes, donde se puede predecir cómo va a ir la acción el próximo año 2024 de alguna empresa, el riesgo, etc. Se pueden tomar muchas decisiones en base a los datos. Pero por favor recuerden siempre, esta es la línea. Big Data es el registro y acceder eficientemente a los datos, pero el valor se lo da Business Intelligence. Bueno, y llegamos a qué es aprendizaje automático. Bueno, estos círculos, me imagino que se han visto mucho, digamos, que inteligencia artificial, la parte más grande, después Machine Learning y después Deep Learning, que es mucho más especializado y que está enfocado más a redes neuronales, digamos que, y es lo que se está usando mucho hoy en día. Bueno, y acá tenemos una definición. Inteligencia artificial es la capacidad de la máquina para realizar funciones cognitivas que asociamos a la mente humana, ¿sí? Cómo percibir, razonar, aprender, etcétera. En realidad, la inteligencia artificial como tal, la antigua inteligencia artificial asocia patrones. Después viene Machine Learning. Nació Machine Learning y que consiste en una serie de técnicas que intentan predecir, clasificar, ordenar para la toma de decisiones. Principalmente predecir y también los aprendizajes no supervisados intentan agrupar personas, agrupar, digamos, por población, por muestra, etc. Y Deep Learning ya es el aprendizaje profundo, normalmente enfocado a lo que es redes neuronales, por ejemplo, también eh, la, la IA generativa, que es lo que hoy día tenemos muy presente con ChatGPT y todos los lenguajes, digamos. También la evaluación de imágenes, digamos. Y, por ejemplo, el Deep Learning se puede ver mucho cuando ingresan a la oficina y con las fotos ponen ahí el rostro y los valida que usted está en la oficina y lo deja pasar. Entonces es muy potente esto de Deep Learning. Bueno, ahora también hay autos autónomos, etcétera. Los tres tipos de aprendizaje automático, actualmente, bueno, ahí también podemos ver las generativas, digamos, que son un poquito más avanzadas. Pero los tres tipos de aprendizaje automáticos clásicos son el supervisado, donde yo sé dónde llegar. ¿Y quiero decir? Yo quiero predecir si es un perro o es un gato, pero ya tengo datos históricos que me dicen de acuerdo a esta característica corresponde a un perro o corresponde a un gato.
sea, tengo dónde llegar. El aprendizaje no supervisado es cuando no tengo dónde llegar. ¿A qué me refiero con esto? Que no sé si es un perro o es un gato. Tengo características similares a perros o similares a gatos, donde las puedo agrupar. Y digo, ah, perfecto, encuentro dos grupos distintos, pero que están bien cohesionados. Y parece que un grupo es perro y otro es gato. Y ahí alguien experto nos dirá, sí, este es perro, este es gato. ¿Ya? Y el aprendizaje por refuerzo es, por ejemplo, el auto autónomo. En realidad yo entreno un modelo con muchas imágenes para un auto autónomo, por ejemplo, y le digo, mire, vamos a conducir. Pero en la conducción se va a encontrar con cosas que no ha entrenado. Por ejemplo, a lo mejor salta una pelota, y nunca entrenó que una pelota pasara por la calle. Entonces, ¿qué hace? A lo mejor no se detiene y sigue, y entonces ahí nosotros le tenemos que decir, mira, te damos un castigo porque no tienes que seguir, tienes que parar y dejar que la pelota siga. Y a lo mejor paró, dijo que paró, y entonces lo que hacemos nosotros es decirle, tienes un premio porque te detuviste cuando la pelota empezó a botear. Entonces, en base a eso, es un aprendizaje por refuerzo, donde nosotros le damos castigos y premios y vamos reentrenando ese modelo. Ahora nos metemos un poquito más técnicos a cómo aprenden las máquinas. Bueno, y para esto vamos a dar un ejemplo, digamos, con una regresión lineal, que es la más simple, digamos. Con un set de ejemplos tenemos un set de ejemplos que indica el tamaño del living y el valor de la propiedad. ¿Ya? Entonces, consideramos una regresión lineal que explique los datos. O sea, todos estos datos están por acá y generamos una regresión lineal, que esa es la fórmula de la regresión lineal. ¿Ya? Entonces, creemos que esta línea explica los datos. Pero para llegar a esta línea, el modelo empieza a generar hipótesis. ¿Sí? Entonces el modelo dice, ah, voy a ejecutar esta línea primero. No, parece que no están muy cerca los datos. Voy a ejecutar esta. No, tampoco están muy cerca. Ah, finalmente ejecuto esta. Ahí sí estoy bien, estoy un poquito mejor. ¿Cómo se mide esto? La diferencia entre lo real y lo que yo he predicho, y esa diferencia es el error, que es lo que se conoce como la función de costo. Bueno, aquí hay unas fórmulas que pueden mirar, que son el error cuadrático medio, y hay más, digamos, para medir, digamos, esta diferencia. Entonces la idea es achicar este error a lo mínimo posible. Y para ello realizamos la optimización del error. Que esta optimización la podemos hacer por una de las más conocidas, que es el descenso de gradiente. Entonces, cada vez que encontramos un error grande, vamos descendiendo con una optimización matemática y vamos cambiando la línea. Ah, es un error alto. Ah, es más pequeño el error, pero tampoco me sirve. Ah, el error es mucho más pequeño. Hasta que llegamos al punto máximo donde nos dice la convergencia. Y ahí terminamos, digamos, el entrenamiento. ¿Ya? No es tan fácil llegar a un punto final. Normalmente se llega por acá y cuando ya no hay mucha diferencia entre el error anterior y el error que sigue, entonces detenemos, digamos, el modelo. Pero eso es un ejemplo de cómo actúa Machine Learning. Si bien hay otros modelos, hay otras fórmulas, obviamente, hay otras gráficas, pero esa es la forma, por ejemplo, como actúa un modelo de regresión. ¿Sí? Siempre la idea es minimizar el error. Esta diferencia. En la clasificación es más fácil, porque la clasificación ya sabemos dónde llegar, ya sabemos que es perro es gato, y si
realmente es un perro y yo predije un gato, ya sabemos que está mal. Entonces digo error. Entonces calculo cuántos errores tengo sobre lo que estuve bien. Entonces ahí también vuelvo a minimizar. ¿Sí? Y estos son clasificación versus regresión. Clasificación es perro o es gato. Regresión es un valor continuo. Vale decir, puedo encontrar un valor que nunca he tenido antes. Por ejemplo, las ventas del próximo mes de un negocio, en base a ventas históricas. ¿Sí? Puedo tener eso. Pero la venta del próximo mes puede ser un valor que nunca he visto antes. Esa es la bondad de la predicción. ¿Y cómo evaluamos esto? Para las clasificaciones, lo evaluamos con la matriz de confusión, que tiene varias métricas, digamos, dentro de las cuales es muy importante elegir la que sea, esté bien para el objetivo al que ustedes esperan llegar. Por ejemplo, si ustedes quieren predecir eh, cuántos pacientes tendrán accidentes cerebrovasculares y, y cuántos no, dependiendo de sus características o historia clínica, bueno, ahí podemos usar la exactitud o accuracy, que me dice cuántos yo los coloco bien y cuántos los coloco que no van a tener accidente cardíaco. Pero a lo mejor me importan solamente los que van a tener accidente cerebrovascular, porque voy a generar, digamos, un tratamiento benigno. Por lo tanto, para las demás personas que no van a tener un accidente cerebrovascular, entonces también les sirve el tratamiento o va a ser benigno para ellos. Entonces, a lo mejor me importa calcular bien o predecir bien los que van a tener ese accidente. Entonces, ahí a lo mejor uso la sensibilidad o el recorte. Y para la regresión, usamos la menor medida del error. Y aquí hay varias medidas de error, como error cuadrático medio, error absoluto, etcétera. Eso básicamente es como tenemos los modelos de Machine Learning. Claramente hay que explicarlos un poquito más, hay que ir más profundo en esto, pero estos conceptos, la idea que quiero dar es que existen dos tipos de modelos para el supervisado, clasificación y regresión, que podemos llegar al mínimo error y a la mejor predicción mediante una optimización matemática, y evaluamos con una matriz de confusión para clasificación y evaluamos para regresión con los errores, con el mínimo error. Bueno, y aquí tenemos aplicaciones de aprendizaje automático. Acá tenemos los autos autónomos, tenemos a Siri, ¿sí? Tenemos a Siri que ya conocemos que le hablamos y no responde bien, digamos. Bueno, y esto eh, bueno, también fue en 2018 que el ministro de Salud presenta software que permitirá triplicar la cantidad de exámenes para prevenir la ceguera. Ya, entonces esa cantidad de exámenes se va a basar en un modelo Machine Learning. Ya está, se basa en un modelo Machine Learning. Entonces puede, de acuerdo a características del usuario o del cliente, del que vaya a ver los ojos, de acuerdo a la profundidad y todo, puede estimar si va a tener ceguera o no. Son bastante poderosos lo que se puede hacer con Machine Learning. Bueno, en este caso ya auto autónomo y Siri ya es Deep Learning, digamos. Estamos en algo un poquito más avanzado. Bueno, este es un juego que es muy conocido. A lo mejor ustedes lo han visto también. Y es el reconocimiento facial. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál imagen es real? Aquí lo voy a mostrar un poquito. Y entonces me dice, ¿cuál imagen es real? Yo pincho acá. Me va a decir, es correcta, es real. ¿Ya? Pero esta imagen es real en este caso, pero esta fue creada por la inteligencia artificial generativa. ¿Ya? Entonces esta imagen es creada en base a varias imágenes que tienen registradas en la base de datos. Es bastante real. Si lo hacemos de nuevo,
ver, ¿cuál podría ser real? A ver, yo voy, la niña, a ver, la niña, incorrecto. Miren, y la niña se ve bastante real. No, la imagen real es él. La niña es una imagen creada por inteligencia artificial. Acá, una más. Y lo coloco. Oh, y la apunté. ¿Sí? Él es el real. Y ella es creada por inteligencia artificial. Claro, quizá aquí se nota más, por ejemplo, acá nota algo un poquito raro, digamos. Por acá algo un poquito diferente. Pero ya hay que ver mucho detalle, ¿ves? Ven que la inteligencia crea cosas, pero bastante impresionantes. Y bueno, también tenemos a ChatGPT. Y me imagino que la mayoría ha ocupado ChatGPT. Y entonces, ¿qué es lo que hice yo, ChatGPT? Le pregunté, ¿qué es Machine Learning? Y ChatGPT me respondió, tiene lugar en la programación de reglas, tiene un aprendizaje supervisado o no supervisado. Y yo le dije, pero no me hablaste de aprendizaje reforzado. No me hablaste de aprendizaje reforzado, como uno de los aprendizajes Machine Learning. Y ChatGPT me dijo, mil disculpas por mi omisión. Miren, imagínense. Supo que lo omitió y ahí me explica lo que es aprendizaje reforzado. De ahí le empecé a preguntar el LMS. ¿Qué es lo que es el LMS? El lenguaje que se hizo ChatGPT, digamos, Large Language Model, ¿ya? Entonces, en principio me dijo, "Uy, no sé lo que es, a qué te refieres". Bueno, yo le puse en Machine Learning. Hasta donde mi última actualización no hay el término imperante. Se ha convertido en un término específico del campo de Machine Learning. Pero no, yo quería más precisiones, pero también está el LM. Y aquí me dijo, no, pero mira, ¿cuál de estos? Lenguaje Large Language Model, lenguaje Magister, lenguaje Lasting Memory, ¿ves? Entonces, él me intenta decir, mira, yo tengo varios, no me parece bien. Es como una persona que yo le preguntara y me dijera, mira, a ver, pero especifícame un poquito más, porque las siglas no me dicen mucho. ¿Sí? Y aquí le puse, sí, es un acrónico para lenguaje Large Model. Gracias por la aclaración. ¿Eh? Y me dijo, aquí es el específico, Large Language Model, etcétera. Y ahí me dijo y me dio más datos. Me dijo que ChatGPT 3, BART, TS, Text and Transfer, todo eso utilizan este lenguaje Large Model. Para que vean, es bastante impresionante lo que hace ChatGPT. O sea, en realidad él se refuerza y le puedes ir preguntando eternamente y reforzando y diciendo, no, pero yo quiero esto, te equivocaste. Si le dices que te equivocaste, entonces él presenta, dice, disculpa, entonces esto. Y él sigue la secuencia. Importante que él sigue la secuencia de lo que yo estoy preguntando. Es, son impresionantes lo que se puede hacer hoy día con estos sistemas. Y miren, y ahora hace poco también Look, le quiero mostrar un caso, miren, que lo vi en LinkedIn. Miren, este lo hizo Uber. Hace poco me llegó ahí para que lo vean rápido, miren, con muchas cámaras. Y si ven es un auto autónomo, es un auto sin conductor. Cámaras en todos lados, ¿ven? Cámaras en todos lados. Y él se va entrenando y reentrenando.
Y ahí puedes pedir el Uber, dices Start y comienzas tu viaje. Y él sigue. Mira, se mueve solo, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Así que, bueno, espero haberle dado algunos conceptos importantes, digamos, algunas diferencias y algunos ejemplos de lo que pueden llegar a ser tanto la Big Data como la inteligencia artificial. Y además, también importante que los conceptos se diferencien y que lo que le damos valor a los datos es con inteligencia artificial o con business intelligence. Así que por favor, adelante también con su consulta. Muchas gracias. Oye, Marcelo, muy, muy interesante el tema. Yo, mientras los chicos van anotando sus preguntas, quería sumar algo. Pasa que mientras te escuchaba, que, bueno, yo estoy muy alejada de todas estas áreas de estudio, por lo tanto, cuando tengo la oportunidad de participar de estas charlas, eh, tengo recibo todo este conocimiento de temas que yo no manejo mucho y realmente me impresiona cómo va avanzando la tecnología. Todo lo que estamos conversando me recordó a otra conversación que tuve con un buen amigo hace un tiempo que me comentaba que está trabajando en una empresa de software de inteligencia artificial y dispositivos biométricos que ayudan a predecir la fatiga y la somnolencia a través del Big Data y algunos algoritmos predictivos y esto lo ocupan para, él es kinesiólogo, entonces ocupan todo esto para ámbitos deportivos, para predecir, por ejemplo, las lesiones de deportistas de alto rendimiento y sacar el mejor provecho de sus entrenamientos y de sus descansos, para evitar que se lesionen durante, o sea, durante su carrera, para que puedan rendir al máximo. Creo que el que esto sea aplicable a cualquier área es impresionante. Sí, es impresionante. O sea, hoy en día está aplicado a todas las áreas, incluso a las áreas deportivas. Incluso hay software que también, por ejemplo, para el fútbol también generan los equipos, generan la formación que tiene que presentar, no sé, en Inglaterra, digamos en España, formación de los equipos. Es impresionante. Y con todos los datos que tienen, que se toman de los jugadores, se pueden presentar formaciones. O sea, en todos los ámbitos está la inteligencia artificial hoy en día. Mira, aquí ya se están sumando algunas preguntas. Paulo Saldías está consultando cuál es la relación que existe entre el Big Data y la ciencia de datos. Bueno, la ciencia de datos, eso es una explicación un poquito más larga, pero la voy a tratar de generar en lo más corto posible. Digamos. El Big Data, como sabemos, es la gran cantidad de datos, dónde almacenarlo y cómo acceder rápidamente a él. La ciencia de datos es la que le va a dar el valor a esos datos, ¿sí? El Big Data es un poquito más técnico, es un poquito más, digamos, más máquina, es un poquito más arquitectura. La ciencia de datos es lo que te da valor al dato. Es decir, ahí tomamos la ciencia de datos para saber la variabilidad de los datos, para graficar esos datos, para saber cómo están distribuidos y finalmente para generar modelos o para generar KPI sobre esos datos. Entonces, ahí es donde se junta todo. La Big Data nos sirve para almacenar y acceder rápido a ello y la ciencia de datos para darle valor. Es parte del Business Intelligence. Perfecto. Aquí hay dos comentarios que van más o menos hacia el mismo lado. Uno dice, lo que noté es que las respuestas, me imagino de la inteligencia artificial, están condicionadas en base a los juicios de valor que las personas que elaboran de las personas que elaboran los programas. Y alguien más también suma que cuando la pregunta no es del agrado de la inteligencia artificial, no sigue la conversación y eso es bastante decepcionante. Ya, Em, Mire, ¿Sí? sí, es que la inteligencia artificial, bueno, lo que todo se estima con esto es que sea igual a un humano. Entonces, básicamente el deep learning, la red neuronal, digamos, trata de emular la inteligencia y, digamos, la emocionalidad humana. Todavía no llegamos a eso, por suerte todavía no llegamos a eso, pero trata de hacerlo. Entonces, claro.
ChatGPT es por ejemplo, un sistema muy avanzado. Por lo tanto, si una pregunta no le gusta, puede decir que no, puede ser que no siga respondiendo. Pero no le gusta del tema valórico, ¿ah? ¿Sí? El tema valórico, por ejemplo, si alguna vez le preguntas algo de guerra, de homicidios, todo eso, ChatGPT no te va a responder, porque hay un tema valórico detrás. Perfecto. También, inclusive si le preguntas sobre una persona en específico, tampoco te responde, porque te dice que son datos privados, lo que estaba también explicando, que ojo con los datos, que también hay leyes. Por eso, por eso es importante saber mucho de eso, ¿sí? Y ahora, un poquitito para responder, si bien tienen sesgos del creador de inteligencia artificial, de los que crean la inteligencia artificial, están tratando de hacerla más humanizable, digamos, humanamente posible hoy en día. ¿Por qué? Porque si tenemos sesgo, por ejemplo, si a mí no me gusta el rojo, lo más probable es que yo haga una inteligencia artificial que no le guste el rojo, ¿ya? Pero la idea es no hacer eso, es hacer que la inteligencia piense y sienta por sí sola. Eso es lo que tratan de hacer los últimos modelos, para que no se sesguen a lo que uno es como humano. Es una película futurista, pero está pasando Sí, ahora. está pasando. Bueno, vamos a tomar las tres últimas preguntas que están aquí en virtud del tiempo para que no nos extendamos tanto. La primera es, ¿un programador puede llegar a estar al tanto de esto? Digo, por la velocidad de todo. Siempre escucho que la inteligencia artificial van a borrar a los programadores, pero acá veo que ellas son entrenadas por personas. Sí, mire, se escucha mucho de eso y en realidad el ChatGPT puede corregir programa y puede hacer programa. Eh, es, es muy avanzado. Pero el tema como tal de los programadores, en esta área, porque programación hay muchas áreas, hay ingeniería de software que necesita programación, hay programación, digamos, más acabada, digamos, de transistores, programaciones, digamos, de placas madre, etcétera, son programaciones ya más puntuales. Pero en inteligencia artificial, la programación está. Y está en Internet, por eso ha avanzado tanto la inteligencia artificial, porque la programación está. Lo importante del programador es que entienda los conceptos y pueda generar un programa y un entrenamiento mejor que otro. Y pueda saber la distribución de los datos. Por eso existe un data scientist, un científico de datos, que pueda ver la distribución de los datos y, de acuerdo a esa distribución, plantear el mejor modelo para entrenar. Pero no se preocupe, los programadores no van a desaparecer. Hay otros temas que no es inteligencia artificial que se programan todavía. Perfecto. Lejos de la obsolescencia, no, yo creo que las carreras relacionadas con tecnología de la información están lejos de estar, de quedar obsoletas. Si Sí, algo no. es que están creciendo. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería el camino de aprendizaje desde lo más básico hasta llegar al deep learning o la creación de una inteligencia artificial como las que diste de ejemplo? Ya. Bueno, el camino más básico, a mí me gusta que primero es aprender los conceptos. Algo importante es aprender el concepto, saber lo que es Machine Learning, saber lo que es un modelo y lo que hace un modelo. Eso es importante, porque si sabes lo que hace un modelo, sabes lo que va a ser, que es un modelo matemático, que en base a reglas matemáticas y todo esto, si sabes el concepto de lo que quieres hacer y el objetivo que vas a trabajar, el código no es tema. Importante saber para optimizar el código, saber programar en Python. Importante saber programar en R también y ojalá en Java. Importante saber de eso. Pero si se quiere partir de alguna forma, sería con los conceptos básicos que hemos visto acá, digamos, pero quizás profundizarlo un poquito más, ver un aprendizaje supervisado básico, saber que existe un aprendizaje supervisado, saber por qué podemos usar regresión logística, saber por qué usamos árbol de decisión, y después de eso, ¿y por qué la medida es accuracy? Porque es recall. Después de eso, ya podemos meternos un poquito más a Python y ya saber programar mejor en Python para optimizar el programa. Creo que ese es el camino.
Y después más adelante vamos evolucionando. Vamos tomando datasets más complejos, vamos analizando textos, vamos llegando a deep learning, vamos llegando a redes neuronales, estudiamos lo que es redes neuronales y así vamos avanzando. Pero a nivel de código, como les digo, el código no es tema, el código lo pueden encontrar siempre en Internet. El tema es el concepto y que sepan muy bien lo que están haciendo. Perfecto. Y como última pregunta, vamos por la de Francisco Cabello, que es ¿cómo se pueden minimizar los errores de la inteligencia artificial? Bueno, hoy en día hay métodos un poquito más potentes, digamos, pero todo se basa, digamos, en el descenso del error, en minimizar el error. Por ejemplo, está el método de gradiente y un método que a mí me gusta mucho, que, bueno, es para redes neuronales también, es el método Adam. El método Adam también, que realiza, digamos, no similar al descenso de gradiente, pero optimiza el error, lo trata de minimizar siempre y es más rápido que el método de descenso de gradiente. Digamos, ahí se pueden setear más variables, como son el momentum, digamos, la tasa de aprendizaje, etcétera, y podemos llegar a un aprendizaje más perfecto, digamos. O sea, no es el único método del descenso de gradiente que es el que vimos acá, sino que también, por ejemplo, existe Adam, que es un método muy bueno y muy conocido, digamos, para minimizar errores. Perfecto. Bueno, con eso vamos cerrando la ronda de consultas y cerrando también la charla. Bueno, primero quisiera darle a todos los participantes una instrucción que es que cuando cierren esta charla, cuando cerremos, ¿cierto?, la sala, va a aparecer una pantalla, se les va a abrir una ventana con una encuesta de satisfacción. En esta encuesta van a poder rellenar, aparte de su opinión sobre la charla, con su correo electrónico y así nosotros vamos a tenerlo registrado para enviarles la grabación de esta charla el día lunes, ¿ya? Solamente le va a llegar la grabación a quienes completen su correo en esta encuesta de satisfacción. Y segundo, y lo más importante, darte las gracias, Marcelo. Creo que es una charla, un tema increíble. Tu conocimiento es muy, muy profundo sobre estas temáticas. Y además, creo que, y hablo por mí, yo sé que muchos de los participantes tienen mucho más conocimiento, pero creo que para ser alguien que no tiene conocimientos profundos ni específicos sobre esta temática, aprendí mucho. Así que eso se agradece el que puedas llevar estos temas tan complejos a palabras simples donde todos podemos entender un poco y aprender un poquito más sobre estos temas que, como dices tú, se pueden aplicar a todas las áreas de conocimiento. Entonces, finalmente creo que es súper interesante ver cómo vamos avanzando en cuanto a cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial y el Big Data para poder hacer nuestros distintos trabajos, proyectos y demás. Así que te Claro. agradezco muchísimo y también agradecerle a Andrés que estuvo con nosotros en el chat todo el tiempo respondiendo a las consultas de los chicos. Bueno, muchas gracias Gracias, a Katy, por la todos. invitación. Muchas gracias, Katy, también por la invitación. Y, y claramente, está en todos los ámbitos, pero es importante siempre tener un objetivo, digamos. El objetivo que sea la inteligencia artificial. Muchas gracias a todos. Perfecto. Bueno, gracias Un a todos gusto. quienes se sumaron hoy día. Ya son las 10 de la noche en Chile y en Argentina, así que se les agradece mucho que se hayan sumado y también a las personas que nos acompañan desde México. Comentarles también que el próximo jueves vamos a tener una charla con la temática de innovación, así que atentos a sus correos porque les va a llegar una invitación para la próxima semana y vamos a estar tocando un tema totalmente diferente, pero que puede ser que para quienes están metidos en el mundo del Big Data podría unirse la innovación con la temática que estamos revisando recién. Así que todos quedan muy, muy invitados y les recuerdo completar la encuesta de satisfacción al terminar la charla. Que estén muy bien, nos vemos. Muchas gracias. Chau, chau.